2021 es el tiempo. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Ciego y perdido estaba yo, sin rumbo y sin dirección, pero escuché tu dulce voz, mi corazón se despertó, desesperado te busqué y con mi voz a ti clamé. Eres la respuesta a mi oración, Jesús, por tu nombre salvo soy. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Seguro ahora estoy, pongo mi vista en ti, Señor, y de tu amor proclamaré, tus maravillas contaré. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Ya no hay temor, vivo por tu amor, tu hijo yo soy, tu hijo yo soy. Ya no hay temor, vivo por tu amor, tu hijo yo soy. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí,
Buenos días, familia, qué bueno volver a vernos a través de estos medios, ya sea por el YouTube o por el Face. En esta semana nosotros estamos festejando el bicentenario de nuestra nación, el Perú. En esta semana también se va a estar haciendo la juramentación de nuestro nuevo presidente. Pero no nos olvidemos que nuestra confianza nunca ha estado y nunca estará en los políticos. La iglesia siempre ha estado fundamentada en la palabra de Dios y esto no tiene que movernos a ninguno de nosotros. Por eso es de que yo quiero estar compartiendo en este día, somos irreversiblemente bendecidos. Así es de que vamos a ir a Números capítulo 22 y vamos a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 20, pero obviamente ustedes lo van a leer más adelante cuando tomen un poco más de tiempo. Yo quiero hacer un pequeño resumen dentro de toda esta porción de la palabra. La Biblia dice de que en toda esta historia encontramos nosotros a dos personajes. Uno de ellos es Balaam, que viene a ser un vidente, y el otro viene a ser Balac, que viene a ser el rey de Moab. Balaam era un francotirador, un sicario contratado por Balac. Así que Balaam subió a la montaña buscando el mejor sitio para poder disparar las maldiciones que él tenía, para poder incapacitar el pueblo de Dios, porque había sido contratado por este mafioso Balac. Porque este hombre hasta cierto punto se sentía un poco intimidado por los hijos de Israel porque ellos estaban entrando y estaban invadiendo su territorio. Balac había sido testigo de cómo Israel había sacado otros pueblos mafiosos también que estaban dentro de esta región y uno de ellos era los amorreos. Así que él quería de una o de otra manera sorprender y estaba preparando para dar un golpe preventivo para defender tal vez el honor de su familia y proteger su legado de las llanuras de Moab. Y él quería a cualquier precio, él quería que nadie le quitara su territorio. Balaam tenía una mala reputación de ser un sicario a sueldo y es más, este hombre era infalible. Lo que él decía se cumplía. Si él bendecía a alguien, quedaba bendecido, pero si él maldecía, obviamente también quedaba maldecido. Por eso es de que el rey Balac, al tener este conocimiento de lo que Balaam era, fue y solicitó los servicios de este hombre profesional para venir y traer y que hablara mal en contra de Israel para que él pueda venir y echarlos de su territorio. Pero cuando Balaam y Balac estaban de pie en un lugar alto viendo el campamento de Israel, se produjo algo inusual. Se produjo un fenómeno muy extraño que cuando Balaam abrió su boca para maldecir al pueblo de Israel, en vez de maldecir, terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Yo puedo imaginarme que Balac estaba molesto, enojado, así es de que él dio un grito y dice, ¿qué has hecho o qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y no para que los bendigas. Y esto nosotros podemos verlo en Números capítulo 23, versículo 11. Yo creo que ansioso para ver a sus enemigos maldecidos, dice que y lo llevó a otro lugar alto también para que pueda volver a ver dónde estaba el pueblo de Israel y para que vuelva a soltar maldición sobre el pueblo de Israel. Pero en esta segunda oportunidad, Balaam, en vez de hablar maldición sobre el pueblo, suelta nuevamente bendición sobre el pueblo de Israel. Ahora quiero que me escuchen con mucha atención. En Números capítulo 22, en el versículo 35, pero antes de eso, en dos oportunidades el rey Balac había enviado una comitiva. La primera comitiva que envía para buscarlo a Balaam, obviamente Balaam, después de consultar con Dios, él dice, no puedo ir, así es de que esta primera comitiva regresa a su lugar. El rey Balac envía una segunda comitiva, pero ya no con un número reducido, sino con un número mucho más grande.
Y yo puedo imaginarme que toda esta gente que había ido tenía cierta influencia y dijo, bueno, Balaam, si tú quieres un poco más de dinero, te vamos a dar más de dinero. Tal vez fueron con unas propuestas mucho más altas. Por eso es de que en el versículo 35 dice, el ángel del Señor respondió a Balaam, ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac. Ahora, en Números 23, versículo del 20 al 21, aquí podemos ver que Balaam le dice esto a Balac. Mira, mis órdenes son de bendecir. Dios ha bendecido a Israel y eso yo no lo puedo cambiar. En otra traducción dice, eso es irrebatible, o sea, no puedo hacer algo diferente. Versículo 21. Para los descendientes de Jacob no se contempla calamidad alguna, ni tampoco se espera ninguna desgracia para Israel, pues el Señor es Dios, pues el Señor su Dios está con ellos y ellos lo proclaman su rey. Ahora, me gusta toda esta porción de la palabra porque nosotros en Cristo estamos irreversiblemente bendecidos. Esas palabras son tan preciosas y deberían de ir revelando lo que nosotros somos en Cristo Jesús y cómo Dios nos ve a ti y a mí. ¿Sabes? Cuando Dios bendice, nadie puede revertirlo. Tú estás irreversiblemente bendecido. No puede haber maldición en tu vida de ningún tipo de clase. No puede haber nada de mal, no puede haber nada malo que pueda venir contra tu vida, porque la Biblia dice de que Dios, si te ha bendecido, tú eres una persona bendecida y no hay vuelta para atrás. Así es de que inclusive la Biblia dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo lo que es colgado en un madero. Cuando tus enemigos digan cosas negativas sobre ti, ya sea por envidia, por celos, por temor, o si hay personas que están difundiendo feas mentiras acerca de ti para detenerte, tú tienes que saber que el Señor es tu defensa. Él es tu defensor. Él puede hacer que todas esas palabras que puedan hablar en contra tuya se van a caer al suelo. Incluso Él puede hacer que las maldiciones se conviertan en bendiciones para tu vida. Tú no tienes que estar yendo por la vida asustado o atemorizado, indicando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Me han dicho tal cosa, me han maldecido. ¿Sabes qué? Lo único que tú tienes que hacer es comenzar a mirar cómo Dios te ve, y la forma como Dios te ve a ti y a mí es de que nosotros somos bendecidos en todas las áreas de nuestras vidas, y tenemos que aprenderle a creer lo correcto sin importar las circunstancias que podamos tener. Dios nos va a ayudar a cruzar las tormentas de la vida que podamos estar pasando o atravesando. ¿Por qué? Porque Él ha pagado un alto precio por ti y por mí. Y la muerte de Jesucristo no ha sido en vano. Por eso es de que yo quiero estar compartiendo, te voy a dar algunos tips o algunas recomendaciones para que tú puedas verte cómo Dios nos está viendo que somos irreversiblemente bendecidos. El punto número 1 es: Dios cuida de ti y solo tú tienes que creerlo, nada más. Es algo muy sencillo, pero a veces eso nos cuesta. Miren, hay otra verdad en toda esta historia que quiero que podamos prestar atención a todo lo que Balaam está hablando en este pasaje que hemos visto. Observamos que los hijos de Dios o los hijos de Israel, ellos ni siquiera no eran conscientes, y es más, no se habían enterado de todo lo que este rey Balac quería venir y hacer contra ellos. Ellos estaban totalmente tranquilos, estaban viviendo su vida normal, disfrutando las cosas. ¿Por qué? Porque Dios estaba teniendo cuidado de ellos. A pesar de que este rey estaba tratando de hacer cosas para botarlos de su territorio, Dios se levantó y estaba defendiendo a su pueblo. Del mismo modo, tú puedes estar viviendo en este tiempo, estar descansado, porque Dios es nuestro defensor.
Por eso es de que a veces la gente dice, ¿y ahora qué va a pasar con el Perú? Te digo una cosa, mientras nosotros estemos poniendo nuestros ojos en el Señor, Dios va a tener que hacer milagros en tu vida y en la mía. Dios va a tener que levantarse como Él está despierto, está atento, está siempre pendiente en bendecir a su pueblo. Por eso es de que el salmista en el Salmo 121 versículo 4 y 8 dice así: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora, qué tremenda promesa, ¿verdad? Dios cuida de sus seres queridos que somos nosotros. Y es más, la Biblia dice de que Él no está medio dormido, no se adormece, no está ahí distraído, sino que Él está ahí pendiente de ti y de mí. Está siempre está protegiéndonos en cada momento de nuestro día y en todo momento y en todo tiempo. Y esta es la confianza que nosotros debemos de tener en nuestro Padre Celestial. Dios ha dado promesas. Y dentro de esas promesas, Dios solamente ha soltado bendición para ti y para mí. Y si yo soy bendecido, ¿sabes qué? Nadie lo puede cambiar. Y nosotros como iglesia tenemos que levantar en este tiempo nuestra mirada y de estar viéndolo solamente al Señor. Los cambios que puedan haber en la política, las cosas que puedan suceder, ¿sabes qué? Está bien, yo voy a estar orando por este presidente, pero mi confianza sigue estando en mi Padre Celestial y sigue estando en cada promesa que el Señor ha soltado para ti y para mí. El punto número 2 es de que Dios no ve nuestras faltas o Dios no ve nuestros pecados. En Números capítulo 23 versículo 21 dice: No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Mira, qué interesante. Y detengámonos un momento para ver todo esto. ¿Había iniquidad en Israel? Ahora, cuando Dios usó la palabra Jacob, aquí se estaba refiriendo a todos los hijos de Israel. Ahora, ¿había pecado en Israel o todas estas personas eran perfectas? Si nosotros hacemos un zoom de pronto de todo de todo el campamento de Israel y nos ponemos por encima, por las montañas, o de pronto soltamos un dron para ver cómo se está moviendo todo este pueblo y qué es lo que están haciendo las personas, es muy probable que nosotros podamos escuchar de que la gente estaba murmurando, estaba quejándose contra Moisés, se quejaba de su liderazgo, se quejaba de muchas cosas, porque no nos olvidemos que el pueblo de Israel, después de que sale de Egipto, no era un pueblo muy fácil de gobernar, como el Perú, ¿se han dado cuenta? No es muy fácil, pero yo puedo imaginarme que a pesar de todo lo que estaba haciendo el pueblo, que tal vez muchos de ellos estaban tratando de controlar su temperamento porque tenían feas reacciones. Y es más, lo podemos ver esto en la Biblia, porque habían muchas personas que no tenían muy bonitas reacciones. O tal vez habían algunas personas que estaban deseando, el burro que tenía su vecino, o estaban deseando algunas otras cosas que los demás tenían y ellos no tenían. Ahora, la gente que estaba en ese lugar había de todo, era variado, había de todo. Como habían personas que podían contentarse con lo que tenían, como también habían personas que de pronto no se contentaban con nada, y había de todo. Había pecado, había iniquidad, había maldad, había muchas cosas en este campamento. Pero la pregunta es, ¿Dios lo vio o no lo vio? Y en Números capítulo 23 versículo 21 que acabamos de ver, observamos aquí de que Dios no dijo que no hubiera pecado en su pueblo, sino simplemente Él dijo: no lo he notado, no lo he visto. Y de igual manera, cuando Él se refiere a nosotros, Él no está diciendo tú no has pecado, sino que Dios viene y te dice: no lo veo. No veo nada, no veo maldad en ti, no veo pecado en ti. Ahora, alguien podría venir y decir: pero si Dios es un Dios santo,
¿Cómo es de que Él no puede ver los errores de las personas o los pecados de las personas? Te digo una cosa. Dios es tan santo que sus ojos siguen siendo santos. Y Él no puede ver pecados porque lo único que Él está viendo es de que el pecado ha ido sobre la vida de Jesucristo, ha ido sobre el cuerpo de Jesucristo. O sea, sus pecados fueron castigados a la no existencia para nosotros. Y esto es maravilloso. Y en el campamento de Israel, aunque había iniquidad, había pecado, había maldad, había muchas cosas que de pronto no eran agradables, que a los ojos naturales podíamos verlo, pero Dios no veía nada en ellos. ¿Y sabes por qué no veía nada en ellos? Porque ellos todos los días venían y hacían sacrificios de becerros y de cabritos y ofrecían todo eso todos los días. Entonces, cuando Dios se acercaba al pueblo para ver la maldad, los pecados, Él solamente miraba la sangre de estos becerros y de estos cabritos que había sido cubierto por todos los hijos de Israel. Ahora, si la sangre de estos becerros, de estos cabritos, había cubierto los pecados de este pueblo en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más en nosotros que estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento? Que es más, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su sangre nos ha cubierto y ha limpiado de todos nuestras fallas, pecados, errores, iniquidades. Por eso es que cuando Dios nos ve, Dios no está viendo tus errores o tus pecados, Dios está viendo la sangre derramada de su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Él no ve pecado en nosotros. Lo único que ve solamente es de que nosotros hemos sido limpiados y lavados por la sangre de Jesús. Cuando Él ve a sus hijos, cuando Él ve a sus hijas queridos, yo creo que lo único que Él está viendo es de que nosotros hemos sido perdonados, somos justificados, somos sanados, somos favorecidos, somos bendecidos, somos aceptados. ¿Y sabes cómo? Por gracia. Por todo lo que Jesucristo ha hecho en la cruz por ti y por mí. Realmente esto es maravilloso. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver día a día. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Él te ve santo, te ve justo. Por eso el punto número 3 es: Jesús es la fuente de nuestra fe. Por eso es de que se necesita fe para creer lo que te acabo de decir. Necesitamos fe para creer que nosotros somos justos. Se necesita fe para creer que nosotros hemos sido limpiados de todo pecado. Se necesita fe para poder creer lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Por eso es de que en Hebreos capítulo 8 versículo 12 dice: pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, se necesita fe para creer esto. Se necesita fe para vernos como Dios nos ve. Dios no te ve un fracasado, Dios no te ve que eres un pecador, Dios no está viendo tus errores, sino que Dios ve que simplemente tú eres una persona sin pecado, que eres una persona justa, que eres una persona que lo único que Él puede ver en ti es la sangre de Jesucristo que ha sido derramada sobre tu vida. Por eso es de que la clave de la fe es cuando nosotros comenzamos a mirar la fe de Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, cuanto más vemos a Jesús y cuanto más vemos la obra que Él ha hecho en la cruz, ¿sabes qué? Nuestra fe debería de surgir cada vez más en nuestro corazón y vernos como Dios nos ve. Nos ve limpios. Él no ve una iniquidad en ti. Es más, yo puedo verme que cuando Él entra a su computadora y alguien viene y comienza a acusarlo a César, Él dice: a ver, César, y dice: no veo nada. Pecados, no hay pecado. Iniquidades, no hay iniquidades. Y comienza a mirar y dice: yo no veo nada en él. Yo lo veo perfecto. Yo lo veo sin mancha, sin arruga. Lo veo un hombre maravilloso, perfecto, a la misma imagen de mi Hijo Jesucristo. Dígame, ¿esto no es maravilloso? Claro que sí. Y para todo esto yo necesito creer en lo que Él ha hecho. Pero lamentablemente muchas personas, en vez de estar viendo lo que Jesucristo ha hecho, están
viendo los errores, sus pecados, sus fallas, y nosotros estamos distorsionando las cosas. ¿Sabes qué? Nosotros deberíamos de vernos como Dios nos ve. Aprende a verte justo, aprende a verte bendecido, aprende a verte que por más situaciones feas que podamos vivir, Dios dice, no te preocupes, yo estoy contigo. No temas, yo estoy al lado tuyo. Es más, Él no duerme, Él está atento. Él está cuidándonos. Cuando salimos, cuando entramos, cuando hacemos una cosa, cuando dejamos de hacer, Dios está ahí, está atento. Y es más, Él ha hecho un cerco alrededor tuyo y mío. Para todo esto se necesita fe. El punto número 4 es el regalo de la no condenación. En San Juan capítulo 8 versículo 11 dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice que le trajeron una mujer que la habían encontrado en pleno acto del adulterio. Así es de que esta mujer fue llevada o fue traída por los escribas y los fariseos, y obviamente estos hombres venían a ser la mafia religiosa de ese tiempo. Y lo que estos hombres estaban tratando de hacer, estaban planeando hacer una pregunta bastante difícil o complicada para que Jesús pueda caer y ellos puedan tener un motivo para venir y ir en contra de Jesús. Por eso es de que en San Juan capítulo 8 versículo 5 dice, Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haya hecho esto. ¿Tú qué dices? Ahora, ¿era una pregunta difícil? Claro que sí, porque estos escribas y estos fariseos se estaban moviendo en base a la ley. Ahora, si Jesús contestaba en base a la ley, la tenían que condenar. Pero si también Jesús hacía algo diferente, obviamente la gente, estos religiosos venían y decían, Él está en contra de las leyes de Dios, Él está en contra. O sea, era una pregunta bastante difícil, era una pregunta capciosa. Pero me encanta la sabiduría, cómo Jesús siempre manejó las cosas. Y Jesús respondió en el versículo 7 de este mismo capítulo de Juan 8 y le dice, como ellos seguían exigiendo una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo o en la tierra, que otras versiones lo dice. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de esta multitud. Ahora yo puedo imaginarme, estos escribas y estos fariseos comenzaron a irse uno por uno porque ellos se sentían condenados. Porque a pesar de que ellos hablaban de la ley, porque a pesar de que ellos se sentían o pensaban de que eran justos, realmente yo creo que Dios los confrontó. Y les dijo, bueno, si tú nunca has pecado, si tú te crees justo, entonces eres el primero en tirar esa piedra. Pero como estos fariseos y estos escribas no se sentían limpios, entonces todos ellos, yo puedo imaginarme, comenzaron a soltar sus piedrecitas y dijeron, mejor me voy. Mejor salgo corriendo de acá porque de repente Jesús me va a sacar todo mi currículo y mejor desaparezco. Ahora la gente y toda esa multitud tal vez estaba esperando apedrearla, ellos se sentían de pronto con cierto derecho de apedrear a esta mujer porque la habían encontrado en adulterio, pero cuando escuchan todo esto también todos ellos se van. Ahora, dentro de toda esta multitud, el único que podía ser digno de poder condenarla y de poder tal vez apedrearla era Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús no hizo eso. Luego de todo lo que pasó, miren qué es lo que Jesús le pregunta a la mujer. Mujer, ¿ninguno te condenó? Lo que dice en el versículo 10. Él habló estas palabras de gracia. ¿Sabes por qué? Porque la amaba. Además de hacerlo, además de hacer esta pregunta, le estaba dando la oportunidad de hablar palabras de no condenación para ella misma. Por eso es de que ella en el versículo 11 dice, ninguno me condena, Señor. Es maravilloso, porque a pesar de que nosotros nos equivocamos, Dios te da esa posibilidad de decirte, ¿alguien te condenó? No, Señor, nadie me ha condenado.
Ahora, Jesús no solamente habló estas palabras, sino que también le estaba dando este regalo de la no condenación a esta mujer. Porque cuando esta mujer dice, ninguno me condenó, Jesús responde y dice, yo tampoco no te condeno. Así es de que vete y no peques más. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, te estoy dando este regalo de la no condenación. ¿Para qué? Para que ella pueda levantarse, pueda ponerse en pie e ir y nunca más pecar. Y eso es lo que a veces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. De que tú y yo, Dios nos ha dado un regalo de la no condenación. ¿Por qué? Porque su Hijo Jesucristo, Él ha pagado y Él ha llevado todos nuestros pecados. Lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dios no puede condenarte. ¿Y sabes por qué no puede condenarte? A pesar de que pecas, ¿sabes por qué? Porque Él es un Dios fiel y justo a lo que su Hijo Jesucristo ha hecho en la cruz por ti y por mí. Por eso es de que cada vez que Dios te ve, ¿cómo Dios te ve? Justo. ¿Cómo te ve? Santo. ¿Cómo te ve? Perfecto. Pero alguien puede decir, pero no soy perfecto. Sí, pero Dios te ve perfecto. Ahora, el diablo es tan malo que él siempre va a tratar de poner condenación en tu vida y en la mía. El diablo solamente trabaja a un nivel de nuestra mente. Por eso es importante que nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de pensar. Tú tienes que pensar con cordura. Tienes que pensar de acuerdo a lo que Dios dice de ti. Pero para poder yo pensar de acuerdo a lo que Dios dice de mí, yo tengo que comenzar a buscar cada vez más su palabra, a saber más qué es lo que Jesucristo ha hecho por mí y por ti. Porque mientras más conoces de lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí, entonces yo puedo disfrutar de todas las cosas que Él ha hecho. Pero el diablo siempre va a tratar de poner un pensamiento en tu corazón y te va a decir, Dios está enojado contigo porque has hecho esto. Es más, todos los pecados que has hecho, estás frito, mi hermano. Pero ¿sabías de que Dios no nos ve así? Dios nos ve totalmente limpios, y cada vez que venga un sentimiento de culpabilidad a tu corazón, tú podrías levantarte y podrías decirle al diablo, Dios no me ha condenado, porque toda la condenación fue sobre su Hijo Jesucristo. Y Él ha pagado ese precio hace más de 2000 años atrás. Así es de que yo estoy totalmente libre. Y ¿sabes qué? Acércate a Dios todos los días. Pero alguien podría decirme, pero fallé. Bueno, la Biblia dice que tú y yo tenemos un abogado. Y ese abogado siempre está al lado tuyo. No te olvides que cuando tú naces de nuevo, tú te insertas al cuerpo de Cristo. Tú eres Jesucristo. Y cuando alguien viene y te acusa, tú tienes que saber de que Jesús está ahí contigo y tú puedes decirle, Jesús, es verdad lo que Él ha dicho, pero ojo, yo me he equivocado. Y Jesús te dice, está bien, es verdad, pero ¿sabes qué? Yo te he limpiado, yo te he justificado. Es más, he llevado todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros, porque si tú estás en mí, tú eres perfecto. Por eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo, nos insertamos al cuerpo de Cristo y Dios nos da su carácter, Dios nos da su naturaleza. Nosotros venimos a tener la misma naturaleza de Dios. Y como Dios es justo, Dios dice, si tú tienes a Jesús, eres justo y eres igual que yo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es de que Dios, si lo ama a Jesús, te ama igual a ti. No es de que Jesús está acá. La Biblia dice de que nosotros estamos sentados juntamente con Jesucristo. Él es la cabeza, yo soy el cuerpo. Nunca vamos a ver por la calle una cabeza caminando loca y el cuerpo por otro lado. No, el cuerpo y la cabeza van juntos. Él es la cabeza, yo soy el cuerpo, pero estamos unidos. Somos uno en Cristo Jesús. No hay variación por mis errores, por los pecados. Por eso es de que nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y esto realmente es maravilloso. Cuando nosotros comenzamos a entender de que somos irreversiblemente bendecidos. Nosotros vamos a entrar a un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo de un nuevo gobierno, de nuevas, promesas que este candidato ha dicho, pero te vuelvo a repetir,
tu confianza está solamente en Él. Y si Dios me ha dicho que yo soy bendecido, nadie lo puede cambiar. No importa lo que pueda suceder, nadie lo puede cambiar. Pero para que eso sea una realidad en mi vida, yo tengo que creerlo. Si yo no me creo que soy bendecido, nunca voy a ser bendecido. Si yo no me creo que soy sano, nunca voy a ser sano. Si yo no me creo como Dios me mira, yo tengo que creérmelo. Por eso es de que mi fe está puesta en su fe. Y cuando yo lo miro a Jesús, me miro igual que Él. Cuando yo pongo el 1% de mi fe en su fe, entonces Él pone el 99% de su fe para que produzca milagros en mi vida. Lo que Dios sí te va a pedir es, quiero que busques cuáles son mis promesas. Por eso la Biblia dice que cada vez que tú te acercas a Dios, tú te acercas con una promesa. Es más, la Biblia dice, hazme recordar. Ahora, no es porque Dios se olvidó, sino Él dice, hazme recordar lo que yo he dicho. Y cuando tú vienes y le haces recordar a Dios lo que Él ha dicho, entonces Dios comienza a moverse y Dios comienza a hacer milagros. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él ha dicho lo va a hacer y lo va a cumplir. Entonces, cuando yo me acerco a Dios con una promesa, yo creo que hasta cierto punto Dios dice, no tengo salida, no tengo otra opción. Él está reclamando una bendición y es más, yo lo he bendecido. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso. A pesar de que el pueblo se alejó de Dios, cada vez que el pueblo se acercaba a Dios y venía y le reclamaba cuál era el pacto que Él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, Dios venía y decía, ok, por el pacto que he hecho con ellos, te vuelvo a bendecir. Pero el pueblo se volvía a equivocar y se alejaba de Dios. Pero alguien venía otra vez y le recordaba y le decía, pero Dios, tú has hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios volvía a venir y decir, ok, te vuelvo a bendecir. ¿Y eso qué se llama? Eso se llama gracia. Ahora, Dios hace un pacto con Abraham no en base a la gracia, sino Dios hace un pacto con Abraham fuera de la, Dios hizo un pacto con Abraham fuera de la ley. Y eso hace un pacto dentro de lo que es la gracia. Y no hace un pacto con Abraham y Isaac bajo la ley, porque la ley fue dada después. Y nosotros tenemos que saber de que cada vez que tú te acercas a Dios con una promesa, Dios dice, ok, si yo lo he prometido, yo lo cumplo. Y esto tendría que ser muy consciente en nosotros. Tú eres una persona irreversiblemente bendecida y eso nadie lo va a cambiar. Amén. Antes de acabar, yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Si tú nunca antes has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, yo quisiera que ahí donde tú estés, quiero que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he fallado y me arrepiento, Dios. Y yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día yo pertenezco a la familia de Dios y yo me estoy insertando al cuerpo de Jesucristo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, quiero decirte de que tú perteneces a la familia de Dios. Y te vamos a estar dejando un correo y también te vamos a estar dejando un WhatsApp para que tú te puedas estar comunicando con nosotros. Y es más, nos encantaría conocerte. Dentro de unas semanas vamos a comenzar a tener algo maravilloso y realmente queremos que también cada uno de ustedes pueda estar siempre expectante. Bueno, ahora quiero también hablar con respecto a lo que vienen a ser los diezmos y las ofrendas. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y en Eclesiastés
11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallaréis. Esto es maravilloso. Cuando Dios dice, echa tu pan. Cuando venimos nosotros y echamos nuestro pan sobre Él, cuando nosotros estamos confiando y sabemos de que Dios está interesado en bendecir tu vida y mi vida. ¿Y cómo lo hace? Cuando yo me convierto en un dador. Ojo, Dios es un Dios dador. Él dio a su Hijo Jesucristo y lo dio primero. Y antes de eso, cuando tú reconoces a Jesús, ojo, Dios no solamente te da un poquito, Dios te da todo. Y cuando nosotros venimos y reconocemos que cuando nosotros diezmamos, ofrendamos, le estamos dando de todo lo que Él nos ha dado, el 10%, Dios dice, wow, Él está reconociendo lo que yo soy para Él. Y cuando tú estás diezmando y estás ofrendando, Dios dice, vamos a bendecirlo, multiplícalo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es un Dios que le encanta las multiplicaciones. Por eso es de que nosotros diezmamos y ofrendamos, no para ser bendecidos, es porque yo ya soy bendecido. Yo no diezmo para ser bendecido, yo diezmo porque soy bendecido. Y eso también tiene que estar, esto es fe. Fe es de que tú eres una persona bendecida. Tú diezmas porque eres bendecido. Amén. Así es de que si lo vas a diezmar y vas a ofrendar, al final nos gustaría que tú, te vamos a estar dejando las 3 cuentas, el BCP, el Continental y el Interbank. Te vamos a estar dejando las cuentas al final. Ahora quiero invitar a mi amada esposa y queremos estar orando por nuestra nación. Muy bien, bendecidos, bendecidos. Realmente ha sido una poderosa palabra de parte de nuestro Dios y justamente quiero llevarlos a esto. Estamos a puertas de estar cumpliendo 200 años de la independencia, 200 años de haber sido creada nuestra nación. Y lo que tienes que tener en tu corazón como iglesia, como decía el pastor, nuestros ojos están puestos en lo que nuestro Dios ha dicho que es nuestra nación. Nuestra nación es una tierra donde fluye leche y miel, una tierra en donde hay cosas sobreabundantes desde el primer día hasta el último del año. ¿Por qué? Simplemente porque estás tú, iglesia, estás tú y eres parte de lo que Dios ha hecho para que la humanidad entera pueda estar bendecida en estos tiempos, en estos últimos días. Entonces, cree con nosotros de que lo que viene para nuestra nación no va a ser dictado por personas. Vamos a seguir orando, como decía el pastor, vamos a estar orando, vamos a estar levantando, vamos a estar clamando a nuestro Dios para que haya sabiduría en cada uno de nuestros gobernantes, sí. Pero nuestros ojos, nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Dios y en lo que Él ha hecho para nosotros en esta nación de Perú. Y quiero justamente llevarte a un pasaje en el Salmo 46, el versículo 4. Si tú puedes leerlo en casa, el Salmo completo estaría excelente, pero quiero darte a conocer, quiero traer a ti este versículo solamente. 4 y 5, perdón. El primer versículo, el versículo 4 dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Quiero que tú lo veas de esta manera. Esa ciudad santa, esa ciudad que no caerá, es nuestra nación. Amén. Es Perú. Tú estás en esta nación. Como iglesia, tú eres bendecido, tú eres bendecida. Por lo tanto, la nación, nuestra patria amada, nuestra patria llena de cosas tan preciosas, tan fructíferas, no va a caer. ¿Por qué? Porque estás tú. Así que levanta tu voz en este tiempo, vamos a orar con mi esposo para poder bendecir nuestra nación, para poder seguir llevando esa palabra de ánimo, de aliento, de saber que tu confianza está en aquel que lo hizo todo, Jesús. Eso es lo que tenemos adelante. Amén. No nos olvidemos, y quiero traer un poco a memoria, qué es lo que dice nuestro himno nacional.
Y nuestro himno nacional comienza con esta frase que dice: somos libres. Y al ser libres, vamos a ser libres por siempre. Y esto tenemos nosotros, yo creo que tenemos un gran himno nacional. No todos los países lo tienen, pero nosotros como peruanos podemos decirlo todos los días: somos libres y vamos a vivirlo por siempre. Y si nosotros conocemos a Jesucristo, somos todavía mucho más libres. Y eso es lo que tiene que estar muy registrado en nuestro corazón. Esta es una nación bendecida y vamos a orar por ella. Amado Padre, gracias te damos, Dios, por esta nación maravillosa, bendecida, donde fluye leche y miel, donde nosotros podemos ver, Señor, que hay una reactivación económica. A pesar de toda la pandemia que seguimos viviendo y va a estar un tiempo más, nosotros, Dios, creemos, Padre, que esta nación no caerá, sino que esta nación seguirá creciendo en todas las áreas económicas, en la agricultura, en la pesquería, en la minería, en cada área donde el Perú siempre está moviendo la economía. Nosotros creemos, Señor, que toda la economía reflota, que toda la economía levanta, y nosotros, Dios, como peruanos y como esta nación del Perú, nosotros podemos ver, Señor, tu mano maravillosa, que los demás países dirán: ¿qué sucede con Perú? Grandes cosas está haciendo el Señor en esta nación, y nosotros lo creemos, Señor. Lo creemos porque nuestra confianza no está en los políticos, nuestra confianza está fundamentada en la palabra de Dios, está fundamentada en lo que Jesucristo dijo, en esa piedra angular, en esa piedra que es la palabra poderosa de Dios. Gracias te damos, Padre, y nosotros, Señor, bendecimos esta nación y declaramos, Señor, que por siempre viviremos en libertad, por siempre vamos a disfrutar de grandes maravillas y milagros comienzan a suceder en esta ciudad a partir de ahora. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, estamos muy contentos de haber nacido en esta hermosa Tierra del Sol. Así es de que disfrutemos de nuestras fiestas patrias, oremos por nuestra nación, oremos por nuestros gobernantes. Y también quiero invitarlos, la próxima semana vamos a estar teniendo lo que viene a ser la Santa Cena, así es de que prepara el pan, el vino, y sabes que la Santa Cena es maravillosa. Es más, nosotros deberíamos de hacer la Santa Cena mínimo una vez a la semana como mínimo. Si lo puedes hacer más, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Es algo maravilloso porque tú estás trayendo a memoria la obra maravillosa que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Así es. Los amamos. Viva la patria. Y viva la patria, viva el Perú. Viva la libertad. Viva la libertad. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Visión DEF. Conoce a Dios. Encuentra libertad. Descubre tu propósito. Marca la diferencia. Corramos juntos con la visión.